Continuando con nuestra serie de ejemplos resueltos sobre el cálculo del centroide de regiones planas, vamos a encontrar el centroide de esta región que tenemos aquí. Miren, tenemos una región formada por la intersección de la curva g de x igual raíz de x y f de x igual a x2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer dónde se cortan, miren, este par de funciones, este punto y este punto. Para hacerlo tenemos que igualar a g de x con f de x, o sea, raíz de x igualado a x2 para encontrar ese valor x que luego nos permitirá encontrar el valor y de la coordenada. Entonces tenemos que para resolver esto simplemente elevamos al cuadrado a ambos lados. Miren, raíz de x elevado al cuadrado va a ser x y x2 elevado al cuadrado va a ser x4. Hecho esto, entonces pasemos este x4 que tenemos aquí al otro lado a restar, entonces menos x4 igual a 0. Donde podemos factorizar esto, tenemos x que multiplica, miren, x entre x es 1 y x4 entre x es x3 igual a 0. Como tenemos el producto de dos factores igual a 0, quiere decir o que este factor es 0 o que este factor es 0. Vamos a escribirlo aquí, que x es 0 o que 1 menos x3 es 0. De aquí tenemos que despejar nuevamente la x, podemos decir que x3 vale 1. Pasamos el x3 aquí, queda 1 igual a x3, que es lo mismo que x3 valga 1. Sacamos raíz cúbica a ambos lados y obtenemos entonces que x vale 1. Aquí tenemos entonces el par de valores que necesitamos. Miren, cuando x es 0, ¿cuánto vale la y? Podemos sustituir aquí o acá y vamos a obtener lo mismo. Raíz de 0 va a ser 0 y 0 al cuadrado va a ser 0. Y lo mismo sucede con el 1. Aquí vamos a tener el punto 1, raíz de 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1, el punto 1, 1. Ya que tenemos los puntos, ahora sí vamos a dedicarnos a encontrar las coordenadas del centroide. Miremos la fórmula que tenemos para la coordenada x. Vamos a comenzar con esta y luego continuaremos con la coordenada y. Tenemos 1 sobre a que multiplica la integral de a a b de x f de x de x. Esta fórmula equivale a la fórmula que habíamos mostrado anteriormente, que era esta integral que tenemos aquí, x por f de x sobre la integral que va desde a hasta b de f de x, porque esto que tenemos aquí es precisamente el área. Entonces, como eso es una constante, es un número que vamos a obtener, lo podemos escribir así, como 1 sobre a. Digamos, esta es una forma abreviada de escribir esto. El problema de nuestra fórmula, tal como lo mostramos en el ejemplo anterior, es que aquí tenemos solo una función, porque cuando dedujimos la fórmula estábamos hablando del centroide de una región acotada por una función y igual f de x en un intervalo a b, y aquí tenemos, atención, dos funciones, g de x y f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en la forma como llegamos a la fórmula. Miren, primero tenemos que tener el área bajo la curva, o sea que en este caso tenemos que encontrar el área entre estas dos curvas. Comencemos con eso, ya que es igual el área. Miren, el área va a ser, y aquí vamos a tomar este diferencial, la suma de todos los diferenciales que tomemos aquí. ¿Y cuál es el área de este diferencial? Como esto es un rectángulo, el área del rectángulo es su altura por su ancho o espesor, también a veces lo llamo así, de x en este caso. Entonces, ¿cuál es la altura de esto? Miren, es esta función menos esta función. Y el alto de esta función en términos de x es raíz de x, porque justo el diferencial allí está tocando a g de x, menos la parte de aquí de abajo, que en este caso es x2. O sea que tenemos superior menos inferior, y esto multiplicado por el ancho que es de x. ¿Y este de x de dónde hasta dónde va? Miren, va desde 0 hasta 1. Igual, recordemos que podemos siempre repasar cómo encontrar el área entre dos curvas viendo nuestra serie de videos de cálculo integral. Allí ya habíamos mostrado cómo encontrar el área entre dos curvas. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver esta integral. Y para resolver esta integral es conveniente reescribirla de esta forma. Esta es la integral de 0 a 1. En lugar de raíz de x, tenemos esto como un exponente, x a la 1 medio menos x2, ahora sí, de x. ¿Y cuál es la integral de x a la 1 medio? La integral de x a la 1 medio, vamos a escribir aquí entonces que a va a ser x a la 1 medio más 1, que es 3 medios, y vamos a dividir a esta expresión por 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Recordemos que sumarle 1 a 1 medio es sumarle 2 medios, y por eso nos da el 3 medios. Y aquí tenemos menos x3 sobre 3. Y esto evaluado entre 0 y 1. Evaluamos el 1, vamos a tener 2 tercios por 1 a la 3 medios nos va a dar 1. Entonces nos queda 2 tercios. Menos 1 al cubo, 1
sobre 3 un tercio. Y luego tenemos menos evaluar el 0. Lo que pasa es que cuando evaluamos el 0, 0 a la 3 medios da 0 y 0 al cubo da 0. Todo esto va a dar 0. Entonces simplemente va a ser esta cantidad. Y si yo a 2 tercios le resto un tercio, obtenemos un tercio. O sea que ya tenemos el área. Vamos a escribirla por aquí. A, que lo vamos a necesitar también para la coordenada en Y, es un tercio. Y luego tenemos que encontrar esta integral, pero como dijimos, esta fórmula está limitada porque esta fórmula solo contempla que tengamos una función, en este caso f de x. Pero ¿qué quería decir este x por f de x de x? Miren, esto quería decir que a la distancia x, este x que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por f de x que representaba el área de un diferencial que habíamos tomado. De hecho es el área del diferencial y vamos a verlo aquí. Teníamos una función y igual a f de x, aquí nuestro eje de coordenadas, y aquí teníamos el diferencial, o sea, dibujarlo. ¿Qué teníamos? Esto era de x, vamos a mejorarlo para que sea bien, de x, y aquí f de x, y aquí teníamos esta distancia x, entonces teníamos x que multiplicaba a f de x. Aquí tenemos, miren, nuestra misma x, que es esta distancia que acabo de marcar aquí, pero por el área de este diferencial. O sea, en lugar de f de x tengo que encontrar el área de este diferencial, ya no va a ser esta. ¿Cuál va a ser el área del diferencial? La acabamos de hacer ahorita. Miren, vamos a decir finalmente, y de hecho esta expresión nosotros la conocemos como la suma de momentos en y. Vamos a decir que la suma de momentos en y va a ser igual a ¿quién? A la integral. Ya vamos a ponerle los límites de x que multiplica al área de este diferencial, que es ¿quién? La altura por el ancho. ¿Y cuál es la altura de este diferencial? Es función superior menos inferior, o sea, raíz de x menos función inferior, que es x2 por el ancho, que es de x. ¿Qué cambió? Que en lugar de f de x estoy calculando g de x menos f de x, porque esa es mi nueva altura. Lo demás permanece igual, el x y el de x. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde va la integral? Ese de x recorre el eje x desde 0 hasta 1, o sea, de 0 a 1. Para resolver la integral primero debemos hacer este producto. Entonces tenemos que la suma de momentos en y va a ser la integral de 0 a 1. Miren que este raíz de x en realidad es x a la 1 medio, por lo menos lo podemos escribir así. Entonces hagamos x por x a la 1 medio. Ponemos x, esto es producto de potencias de la misma base. Ponemos la base que es x y sumamos los exponentes. 1 más 1 medio nos da 3 medios. Y aquí tenemos x por x2, pues ese sí es muy simple para nosotros, es x3 de x. Y esta integral aquí es igual, miren, tengo x a la 3 medios más 1, vamos a tener a la 5 medios. Y vamos a dividir por 5 medios, es lo mismo que multiplicar por 2 quintos, menos x4 sobre 4, y esto evaluado entre 0 y 1. Ya no necesito la integral que tengo acá para que resolvamos todo eso en la parte superior. Voy a tener que suma de momentos en y va a ser igual a 2 quintos por 1 a la 5 medios, eso es 2 quintos porque 1 a la 5 medios da 1, menos 1 a la 4, pues nos va a dar 1 también sobre 4, entonces menos 1 cuarto. Y si evaluamos en 0, esto nos va a dar 0. 0 a la 5 medios es 0 y 0 a la 4 es 0, todo da 0, entonces va a ser este resultado. Y este resultado, miren, lo podemos escribir así: 5 por 4, 20, 2 por 4, 8 y 5 por 1, 5, obviamente con el menos. Hacemos este producto acá, este y este, recordemos eso de fracciones. Y 8 menos 5 es 3, y aquí vamos a tener entonces 20, 3 veinteavos. Entonces vamos a escribir que my es 3 veinteavos. Y ahora sí podemos encontrar, miren, la coordenada x de nuestro centroide. Esa coordenada x va a ser igual a ¿quién? A ese cociente entre esas dos cantidades. La coordenada x va a ser 3 veinteavos sobre 1 tercio. Tenemos ley de oreja o pocillo para realizar esta operación. 3 por 3, 9 y 20 por 1, 20. Esta entonces es la respuesta. Vamos ahora a encontrar la coordenada y. Para la coordenada y, esta es nuestra fórmula alternativa. Miren, cambiamos nuevamente esa integral que teníamos, la integral de a hasta b de x de x, por esta a, que ya la calculamos para encontrar la coordenada x. Para la coordenada y, miren lo que tenemos: 1 medio de f de x al cuadrado de x. Ya sabemos que esta fórmula no nos sirve porque, igual que ahora, esta fórmula es para este caso específico. Vamos aquí a dibujar el problema que tenemos. Miren, nuestro diferencial, cuando dibujimos esta fórmula,
venía así y nos interesaba esta altura que teníamos hasta acá, la mitad, ¿cierto? Esa mitad que tenemos hasta aquí, esta altura, esto era 1/2, vamos a ponerlo acá que se vea mejor, de f de x. Y de hecho, por eso entonces tenemos esta fórmula, que es 1/2 de f de x, que es la distancia, miren, que es esta distancia de acá al diferencial. Vamos a ver por qué es 1/2 de f de x más g de x. Y tenemos 1/2 de f de x por el área del diferencial, que es f de x de x. Miren que si yo multiplico este f de x por este f de x, me queda f de x al cuadrado. Lo que pasa es que aquí eso no va a suceder, porque yo tengo que esto que tenemos aquí es el área del diferencial y esto que tenemos aquí es el punto medio del diferencial. ¿Y cómo puedo encontrar el punto medio del diferencial? El punto medio del diferencial va a ser la mitad de la suma de f de x más g de x. Para quienes se confunden con esto, y ya lo había mostrado en el ejemplo anterior, pensemos en una recta real y vamos a poner aquí los números 4, bueno, ese 4 creo que no me quedó muy bien, ahora sí, 4 y el número 8. Y nosotros queremos encontrar el valor medio entre 4 y 8. ¿Qué tendríamos que hacer? Miren que si yo restara a 8 menos 4, le doy 4 y lo divido entre 2, me va a dar 2. Eso va a estar por aquí y el valor medio tiene que estar por acá. O sea que mucho cuidado, nunca calculen la diferencia, siempre la suma dividido por 2. Si yo en cambio sumo 8 y 4 y divido entre 2, esto me da 12 entre 2, 6. Y 6 si es el valor medio entre 4 y 8. Miren que está a 2 unidades de acá y a 2 unidades de acá. Eso entonces es lo que tenemos aquí ilustrado como un medio de f de x más g de x, que es la fórmula del valor medio. Entonces tenemos un medio de este diferencial y necesitamos el área del diferencial. Vamos a escribirlo acá, ya no necesitamos esto. Entonces vamos a tener aquí que esta integral, que es la que nos interesa encontrar, porque ya habíamos encontrado a, la llamamos la suma de momentos en x, va a ser igual a ¿qué? Mira, suma de momentos en x va a ser la integral de 1/2 de f de x más g de x, que es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces es 1/2 de f de x, que para nosotros es x cuadrado, más raíz de x. Es lo mismo escribir uno o el otro, eso no va a alterar el resultado. Por, atención, el área del diferencial. ¿Y cuál es el área de este diferencial? El área de este diferencial ya lo dijimos ahora, es función superior menos función inferior por el de x. Entonces vamos a tener función superior, que es raíz de x, menos función inferior, que es x2 por el de x. ¿Y esto desde dónde hasta dónde lo vamos a integrar? Lo vamos a integrar, miren, el de x nuevamente va de 0 a 1. Antes de resolver la integral tenemos que resolver este producto. Pero para resolver este producto, y ahora no lo hicimos así en el primer ejemplo, pero aquí sí, para que agilicemos algo de tiempo, vamos a tener integral de 0 a 1 de un medio que multiplica, inclusive ese un medio, vamos a sacarlo de una vez por fuera de la integral. Ahora sí, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Miren que tengo raíz de x más x2 y tengo raíz de x menos x2. Simplemente cambiando este orden nos vamos a dar cuenta. Si raíz de x va aquí adelante y x2 va aquí, vamos a tener entonces a menos b por a más b, o a más b en este caso por a menos b. ¿Qué hacemos en ese caso? Le damos al cuadrado a cada uno de los miembros y calculamos la resta. En este caso vamos a tener raíz de x elevado al cuadrado, que este va a ser nuestro a. Aquí tenemos a menos b y aquí tenemos b más a. Obviamente ya sabemos que este a debería ir aquí adelante. Tenemos a al cuadrado, el orden siempre lo da este, raíz de x al cuadrado es x, menos b al cuadrado, que es x4. Si se confunden con eso, miren, siempre pueden hacer el producto, x2 por raíz, luego vamos a tener x2 por x2 menos x4, aquí vamos a tener raíz por raíz, se va a cancelar, nos va a dar x y vamos a tener raíz por menos x2, y como teníamos x2 con raíz se cancelaban y por eso quedaba esto que teníamos aquí. Da exactamente lo mismo. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a integrar. Aquí tenemos que la suma de momentos en x va a ser un medio que multiplica a la integral de x, es x2 sobre 2, y la integral de x4 es x5 sobre 5. Esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, si evaluamos el 1, es el que en realidad nos interesa, porque cuando evaluamos el 0, esto nos va a dar 0, ya lo vamos a ver. Vamos a tener un medio que multiplica a 1 al cuadrado sobre 2, 1 al cuadrado es 1 sobre 2, un medio, menos 1 a la 5 es 1 sobre 5, menos
evaluar el 0, y aquí tenemos 0 cuadrado 0 y 0 a la 5 0, todo va a dar 0. Entonces, ¿qué tenemos? Un medio que multiplica a un medio menos un quinto. Vamos a realizar esa operación. Ya esta integral no la necesitamos para nada y la podemos entonces hacer por aquí la operación que necesitamos. Va a tener entonces aquí que la suma de momentos x va a ser un medio que multiplica, miren, 2 por 5, 10, 1 por 5, 5 y 2 por 1, 2. Aquí tenemos entonces el menos, que nos queda un medio que multiplica a 5 menos 2, eso nos da 3 sobre 10, y esto es lo mismo que tener 3 veinteavos. Miren, nos dio igual, atención, al que habíamos obtenido acá, 3 veinteavos. Y como nos dio igual, ya sé entonces cómo nos va a dar la y barra. Tenemos entonces que y barra va a ser igual a 3 veinteavos sobre un tercio, exactamente lo mismo. Esto nos va a dar 9 veinteavos. Y con eso entonces encontramos el centro de masa de la región que teníamos planteada.